sé que ese aplauso es por ser hijo de, y estoy muy orgulloso de eso. Esto de la... Bueno, a lo mejor también habría que hacer una parte, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo de este pueblo y como todos aquellos que han pasado los primeros 15, 18, 20 años en un lugar, sus primeros años en un lugar, bueno, no pierden nunca el sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo estoy muy feliz de estar acá y yo me amo siempre con la posibilidad de quedarnos más días para seguir encontrando amigos y amigas que lo fueron de aquel momento y bueno, que todavía estamos viviendo y nos podemos dar el lujo de compartir esto que es tan bonito, tan agradable. Las consideraciones que uno puede acercar, primero tengo que decir que yo soy un militante de abajo, que nunca encontró una vocación por ser otra cosa, y que en el abajo se encuentra mucha sabiduría, se encuentra mucho conocimiento, se encuentra mucho cariño y se encuentra lo que hoy festejamos o conmemoramos, mucha lealtad. Eso no quiere decir que quienes suban los peldaños de la conducción no la tengan, ni mucho menos. Solo, es más, es un trabajo muy sacrificado el de ellos, ¿no? Pero creo que en el abajo es como que tenemos que casi la obligación de conservar aquellos principios que hoy nos reúnen para recordar. Es más, alguien tiene que ser custodio de esos principios. Alguien tiene que ser el custodio de lo que los trabajadores en su momento, en su gran mayoría, y las clases más postergadas del país, generaron. Aquello que incluso ni el propio Perón se atrevió a soñar en ese momento, y lo prueban las cartas a Evita, diciéndole de su intención de irse al sur y formar un hogar. Esa construcción colectiva a veces se va perdiendo, pero que hoy, 80 años después, se conserve, es un mérito que yo creo que no solamente se reconoce por estas pampas, creo que se lo reconoce a nivel universal. La destrucción de esto es uno de los objetivos de los grandes poderes universales. Cuando sucede lo de, todos ustedes lo deben saber, lo deben recordar, lo deben haber leído, escuchado, cuando sucede la tragedia del año 55, un personaje muy importante de aquella época, transcurría lo siguiente a la Segunda Guerra Mundial, el señor Winston Churchill llamó a sus allegados para festejar algo que según él era tan o más importante que haber conseguido derrotar a los nazis, al haber ganado la guerra, que era haber derrotado al peronismo. ¿Por qué decía esto? Y porque toda nuestra historia recoge esto, desde Rivadavia en adelante, el servilismo que han tenido las clases pudientes, las clases, las dueñas de nuestra tierra, respecto de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, somos un grano en ese sentido. Ahora, ¿cómo se conserva eso que supieron construir esos trabajadores y esas clases postergadas en el 45 y los años subsiguientes? Y bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Hay testimonios culturales, y a eso quería referirme, que todavía están presentes y están muy, muy presentes
la cotidianeidad de todos los argentinos, no solo de los peronistas. Yo me animaría a encarar tres áreas, ¿no? Una la productiva, otra la de educación y otra la de la salud. Y en lo productivo, quienes sembraron este acostumbramiento a pensar en independencia, quienes inculcaron eso en nuestra provincia de Córdoba, y bueno, tenemos el ejemplo del Brigadier San Martín en Córdoba, creador del IAME, Industria Aeronáutica Mecánica del Estado, que después fue IME, bueno, todo la seguida esta, no la han podido fundir nunca, porque sigue estando un hecho cultural. Nosotros somos industrialistas, y eso se lo debemos a Perón. Toda la saga, otro ejemplo, muy cercano, San Francisco. Yo me acuerdo, no había garaje que no contuviera un taller en San Francisco. En San Francisco se inauguró la Escuela del Trabajo. Muchos chicos de acá iban a estudiar en la Escuela del Trabajo. Yo me acuerdo de un amigo de mi generación, Oscar Poseto, me acuerdo que iba, hoy está radicado creo que en un pueblo de Santa Fe. Ya no está con nosotros. ¿No? No, sí, estaba en la provincia de Buenos Aires, falleció Oscar. Y quiero acotar esto, yo fui a la técnica, ¿no? Y el Oscar tenía un cuadro de honor de haber sido uno de los mejores alumnos. Y era peronista. También fue el abanderado en la escuela primaria, Oscar. Así que era bueno para el estudio. Y este humilde servidor era quien lo acompañaba junto con una chica que se llamaba Marta Utrera. La Martita. ¿Está? Sí, está. Sí, está. Bueno. No sabe lo que hace, lo que quería. Y bueno, ese industrialismo que había en Argentina sirvió de base en Córdoba fundamentalmente para el desarrollo después posterior de todas las otras industrias, industria calle argentina, la Fiat, bueno, Perkins, todo lo que significaba la industria automotriz, ¿no es cierto? Y todo lo que acompaña a eso. Pero eso va generando el hecho cultural. El hecho cultural, nosotros recién estábamos con Tomás, y él me hablaba de que se jubiló hace rato, no sé yo, pero sigue teniendo su tallercito de carpintería, porque está en nosotros eso. Todo este sector, todo el sector brimanense y del departamento de San Justo, con unas raíces cooperativas que eran centrales. Yo me acuerdo, acá había 2 o 3 fábricas, eran unos 3.000 habitantes. Y había 2 o 3 fábricas de cocina, los pecos en primer lugar, Firmo por el otro, y no me acuerdo la otra. Pero bueno, de eso nos nutríamos todos. Y eso que se va transmitiendo, ¿no? Si nos corremos un poquito y vamos al plano educativo, nuestro país ha tenido un liderazgo central, pero yo me quiero poner acá, en Brinkmann, en lo educativo. Cuando yo era chico había una sola escuela, una escuela primaria, en el 5 de mayo, por acá. Y bueno, hubo un muy importante momento que quizá haya parido muchos rencores y quizá haya parido muchos desencuentros, y lo sufrimos, lo tuvimos. Es más, alguna secuela yo suelo observar todavía de eso. Cuando después de la amenaza del comunismo representada por la intendencia del querido Félix Estradela, mandaron a un cura a llenar el espacio que estaba vacío, que era de la iglesia, que venía cada 15 días, yo no soy del palo, pero venía un cura de Villó a dar clases. Y bueno, este señor cura, que yo
Yo no lo quería, pero por una circunstancia muy particular que está en el librito ese que está ahí. Pero yo podría haberlo querido también. Muy político el hombre, una capacidad general política, llenó de escuelas, acompañó a la escuela que había, con otra escuela primaria, pero también inauguró una secundaria. Y de la otra parte inauguraron otra secundaria. Había 2 secundarias y 2 primarias, de golpe y porrazo. Y yo me acuerdo que los encargados de nutrir a los alumnos tenían que salir los veranos a buscar chicos por el campo para cumplir con los requerimientos de número que hacían falta para que la dirección que correspondía le permitiera el funcionamiento, ¿no es cierto? Mi mamá, esa señora que está ahí, nos contaba siempre que mi papá le había ofrecido a los sectores de poder, porque creyó que por ahí venía la cosa, hacer un colegio secundario en Green. Y se ofrecía a dar todas las materias. Era una persona muy dotada. Y nunca le dieron bolita, porque funciona así. La gente pudiente tenía los recursos suficientes para mandar a sus hijos a estudiar a otro lugar. Y eso se terminó. Y ahora yo leo, ¿se terminó con qué? Con ese conflicto. Ese conflicto parió un montón de cosas en materia educativa. Y ustedes, yo lo veo acá al actual intendente, que cada tanto tira noticias que la cubre, ¿dónde está la radio? La cubren usualmente y yo lo leo. Y Brinkman es una de las referencias educativas en Córdoba. Eso es cultura. Es cultura que de algún lado nació. No nació de casualidad. Nació en las épocas estas, en las épocas peronistas. Yo me río mucho cuando se da esto de que quienes no nos quieren hablan de los 70 años del peronismo. Y desde nuestro lado se le dice que no, porque hacen la suma y dicen no, pues entre la dictadura y cuando gobernan los radicales y bla, 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 nosotros gobernamos muchos años menos. Y dicen, no, son 70 años o de 80 de peronismo. Porque la cultura no solamente sobrevivió y se enriqueció en los momentos donde gobernábamos, sino que lo hizo también en forma de resistencia en los momentos en que no gobernaban otras fuerzas. Entonces, esos costados culturales del peronismo hoy son los que nos permiten y nos permitirían, y ojalá pudiéramos hacerlo de forma más organizada, hablar con la gente que no nos quiere, con la gente que no nos vota, para explicarles que ellos son tan peronistas como nosotros. Y a veces cuesta un poco hablar de sí mismo o de la familia, pero uno de los primeros lectores de este librito, que es chiquito para que lo lean, porque los libros grandes hoy con el telefonito en la mano se leen poco. Es un ejercicio el de la síntesis, no es moco de pavo, ¿no es cierto? Y tengo un lector que lo leyó mi mamá de un tirón. Y che, Eri me dice, porque él me dice Eri todavía. Che, Eri, pero tu mamá era peronista, boludo. Y me dejó pensando. Mi mamá nunca tuvo una inclinación partidaria, pero sí la tuvo ideológica. Ella, y ahí nos abrimos en el otro aspecto, que es el de la salud. Ella amaba la salud pública, quería la salud para todos,
quería la integración del pueblo para poder, entre todos, armar y defender la salud. Y el Beto, estoy hablando del Beto Fernández, lo zampó así, ¿no? Lo tiró. Y porque el peronismo es algo natural. Cuando hablamos de comunidad organizada, que es la Biblia, digamos, de nuestra formación ideológica, y hablamos de esto, si nos organizamos como población, podemos servir a los intereses de cada uno de los integrantes de esa población. Y eso que parece tan simple, ha sido muy atacado siempre, con bajezas, generalmente con bajezas. Y ha sido muy atacado sencillamente porque si la comunidad está organizada y se defienden los intereses de todos los integrantes de la comunidad, se termina con los privilegios, o por lo menos se los atenúa. ¿Y los privilegios qué son? Son aquellos que impiden que a lo mejor un chico tenga escolaridad, que un chico tenga salud y que un chico pueda el día de mañana ser lo suficientemente ilustrado como para perseguir el crecimiento hasta llegar a tener su propia industria, su propio taller, su propia organización comercial, ¿no? Bueno, esas cosas que parecen que necesitaran de protagonismo personales para poder lograrlas, no, están ahí dando vueltas para que sean apropiados por cada uno de nosotros. Por eso yo empecé la charlita esta hablando del vuelo bajo, ¿no? ¿Se acuerdan de Facundo Cabral? Vuelo bajo. Ahí está transcurriendo la verdad. Y sí, en algún momento, por nuestra organización institucional, tenemos que elegir a alguien para que ponga allá arriba, ¿no es cierto? Y ordene todo esto que se construye, pero abajo. Se construye abajo. Y cuando ese hilo se pierde, cuando ese hilo se corta, ahí está el enemigo sirviéndose. Bueno, eso es lo que yo quería aportarle a ustedes. Y se vive como tal, y se actúa como tal. Digamos, el peronismo es empatía hacia el otro, por eso la comunidad organizada, si realmente estaríamos organizados sin cortar el hilo, por supuesto que estaríamos todos bien, obviamente. ¿Y qué le quiero decir? Para mí entender, el 17 de octubre del 45 es una fecha, digamos, el Día de la Lealtad, que se llama, digamos, una fecha muy fuerte para nosotros, porque en ese momento Perón, que era coronel, integraba un gobierno de facto, un gobierno militar, era secretario de Trabajo y Previsión, y aparte creo que era el ministro de Defensa, y no sé si no fue vicepresidente también. Y el hombre vio lo que quizás otros no veían o no querían ver. Se empezó desde la secretaría, que le dio un salto de calidad, le dio el rango de ministerio, empezó a trabajar con los trabajadores, codo a codo, atendiéndose sus necesidades, y desde allí que les creó, bueno, el estatuto del peón rural, las vacaciones pagas, los aguinaldos, y todas, digamos, las conquistas trabajadoras de Perón. Claro, ¿te imaginas la oligarquía? Le cayó mal lo que vos estabas diciendo, ¿sí? Para decirlo simplemente, nos encamutamos porque encima le gusta la política. El militar está con nosotros, le gusta la política, este tipo no nos conviene. Nos metieron en la isla Martín García, creo que fue 5 días, lo tuvieron, una semana. Y el pueblo trabajador se llevó esa gesta tan grande adelante y le tuvieron que liberar, hizo un discurso ante todos y allí comienza la carrera política y allí nace el peronismo hace 80 años atrás.
perseguidos, fusilados, desaparecidos, pero la ideología no la pudieron desaparecer. Un movimiento muy grande, un movimiento, como dijiste bien, Elis, con pensamiento colectivo, todos adentro. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, si no, no sirve. Cuando la otra parte, las minorías acomodadas, es lo que buscan, que los números cierren, y si vos te tenés que cagar de hambre, cagate de hambre, pero yo te cierro los números. Lo estamos viviendo. Pero no termina solamente allí el Día de la Lealtad. Ahí, para mí, es el 17 de octubre. Pero sería muy fácil. Hablamos del 17 de octubre del 45. No. Nosotros tenemos una Biblia que es la doctrina nuestra que está escrita desde el año 48. Y a eso debemos ser leales. Y yo les pido a todas y todas que la leamos. Y si la leímos y no nos acordamos de algo, metámosla de nuevo, porque todo lo que dice nuestra Biblia, nuestra doctrina, perfectamente hoy se puede adaptar. Pero perfectamente, a pesar de que pasaron 80 años. Entonces, ahí está la clave. Yo a veces, aquí en las reuniones partidarias lo digo, me hubiese gustado hablar al último, pero bueno, lo voy a hacer en otro momento, porque tengo otra idea en mi cabeza. Yo creo que por ahí uno no alcanza a llegarle, sobre todo a los jóvenes, para que militen, y que militen este gobierno, porque este modelo, este movimiento, porque estamos parados del lado correcto. Es un movimiento profundamente humanista, que está asentado sobre 3 bases fundamentales. Justicia social, que hoy no existe. Si no, fíjense, demos una vuelta, no va problema. Existe en algo de un laburo que lleva adelante el intendente, de un laburo que lleva adelante Gustavo, o algo que podemos hacer desde el partido. Pero de un gobierno que venga desde arriba, que diga, no, che, mirá, este no tiene la casa, le vamos a dar la posibilidad con algún crédito. Así. Esto está individualismo total. Independencia económica. Estamos dependiendo de Estados Unidos, muchachos. Y yo no tengo nada contra Estados Unidos. A mí, cuando era chico, joven, me gustaban los Cowboys, porque nos metieron la escultura de los Yankees. Yo no tengo odio con ellos. Pero estamos perdiendo la independencia. Hoy nos manejan desde el Tesoro de Estados Unidos. Muchachos. Lo que ellos deciden, vamos haciendo acá, y se gastan, van, se reúnen, van bien, y tienen un pueblo, el 80% de la gente, y les puedo asegurar, muchachos, la está pasando mal. Y yo no puedo entender cómo hay gente que son de mi misma clase social, mismo extracto social que yo, o quizás más bajo aún, y lo están defendiendo, y yo no lo puedo creer. Y decir, pero escuchame, fíjate, vos sabés que estos tipos no te van, más que pobreza no te van a dar. No, pero este tipo que ya está bien, que la hayas creído una vez, que ibas a cobrar en dólares. Nosotros salimos a trabajar, lo decimos con Mauricio y con los medios, y esto no va a poder ser. Bueno, no, y la gente masivamente votó a esta gente. Y eso es lo que a uno decir, no lo puedo creer. Y otro de los pilares, la soberanía política, que creo que también están en eso. No van entregando empresas, si no le ponemos costo. El domingo que viene, nosotros los peronistas, esto termina mal, muchachos. Mal nos pese, pero termina mal para todos, porque acá no estamos todos metidos en el mismo barro, el 10% de la población que se la va a llevar toda y nosotros viviendo del resto de la migaja. Esas son las cosas que tenemos que hablar con la gente. Yo la verdad, le digo honestamente, no me considero un tipo capaz o de hacerme entender o de persuadir. Veo que no estoy pudiendo, sinceramente, y me da mucha pena porque yo particularmente sé, quizás estoy seguro que estoy parado del lado correcto. Pues yo reflexionando a todos, usted
¿Qué prefieren? ¿Que se fundan las fábricas, que se cierren, o prefieren que las fábricas se engrandezcan? Porque a Perón no era solamente que quedó un tipo que laburó por el que menos tenían, sino cuando agarró la presidenta, ¿sí? Hizo una reforma agraria que era la única que dio resultado. Y todos lo sabemos. Y hay mucha gente que tiene campos gracias a Perón, que le dio la posibilidad de los créditos, le dio la posibilidad de las maquinarias, le dio la posibilidad, y hoy son acérrimos contra. ¿Qué nos pasa? La empatía hacia el otro se perdió. Te olvidaste de dónde venís. Y eso es lo que hay que recordar. Y no tener vergüenza de decir que somos peronistas. Vergüenza son estos tipos que nos están gobernando ahora, estafadores, narcotraficantes, bueno, las criptoestafas, el tema del fentanilo, ustedes lo saben, las personas muertas que hay en el país, que no tratan de tapar los medios hegemónicos, los que lo manejan, y le pudren literalmente la cabeza, y sobre todo a los jóvenes. Un tipo con una motosierra vino, nos ganó una elección, nos pegó un palo, en Brinkman por lo menos el 73%, y todo con violencia. No se construye así. Construir se construye desde el amor y desde la empatía hacia el otro. Y los peronistas somos eso. Por eso el ERI me parece muy bien que los militantes debemos de resolver quiénes son los que van a conducir. Y cuando conducen, ser nosotros los contralores. Y que vengan al pie. No que se olviden. Una vez que llegamos, chao, me olvido, me voy al carajo, soy esto, soy aquello. Y el negro que está abajo, sosteniéndote con el hombro, y loco, y no. ¿Me entendés? Y no lo digo con nadie en especial acá. Lo digo porque ocurre en muchos casos, y ustedes, todo el mundo lo sabe qué es, ¿no? Se meten en una burbuja y se terminó todo. Por eso, cerrando, les quiero decir una cosa. Yo hoy adherí totalmente a la movilización hacia la casa de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, porque es una peronista que está encarcelada sin pruebas. Muchachos, sin pruebas. Tenemos un tipo poco más, que tiene más de 200 causas, y el tipo se la pasa suelto y mirando, y yendo y viniendo, y no pasa nada. El tema de la doble vara de la justicia, y hay que decirlo, justicia tiene que ser justa, y habiendo justicia justa, todos estos atorrantes que nos están gobernando no puede haber uno suelto. Han hecho barbaridades, han matado gente, barbaridades, pero ahí no les perdonamos todo. Discúlpenme que me ponga así, cierro con esto. Muchísimas gracias, Rico, pero muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias, Gustavo. Gracias, Mauri, por permitirme esta oportunidad, y que nadie lo tome mal. Hablo desde el corazón, hablo de lo que siento, pero es de así. ¡Viva el Día de la Lealtad! Y, quiero saludar para el domingo a todas las mamás de Brinkman, a todas las mamás, que lo pasen genial con toda su familia. Y para ¡Viva todos, Perón! ¡Feliz Día de la Lealtad peronista! A quien tenemos que agradecerle que esta casa partidaria, esta unidad básica, está siempre abierta. Lo he dicho ya en más de una oportunidad. No se da en todas las ciudades, en todos los pueblos, como se da en Brinkman, que todas las semanas hay una reunión, sea uno que viene a abrir, 2, 10, ahora en época electoral algunos más, lógicamente, pero siempre está abierto este lugar donde se respira militancia, se respira peronismo. Al compañero Gustavo Tevez, nuestro legislador, exintendente, que hoy nos hace el honor de compartir esta noche aquí. Y no me voy a extender tanto porque ya con todas las palabras de Hugo y con el análisis sociológico, cultural y sobre todo político de este hijo de nuestra ciudad, que es Erico Westergaard, y que nos trazó un panorama brillante de lo que fue y de lo que sigue siendo el peronismo y de lo que seguirá siendo, sin lugar a dudas. Y pensaba que han pasado 80 años desde aquel 17 de octubre en que, como decía Hugo, nació, y para quedarse siempre en nuestras vidas, el peronismo. Un peronismo que se va amoldando a los tiempos, que es moderno en sí mismo, que siempre es moderno, es de vanguardia, es un peronismo que está al pie del cañón ante las necesidades de sociedades cambiantes, como
nuestra sociedad argentina, un movimiento político centrado en el hombre, eminentemente humanista, que ha marcado la brújula de la política nacional, pero también de toda Latinoamérica, y es, por supuesto, un ejemplo de cómo trabajar en política en todo el mundo. Este peronismo, que es siempre una opción de gobierno, y que cuando le toca gobernar hace realidad esta frase que vemos aquí, que mejor que decir es hacer. El peronismo es siempre realizador, siempre trabajando por los que menos tienen, por los que más sufren, haciendo propio el dolor ajeno y entendiendo que no hay que ir contra la riqueza, sino a favor de generar riqueza y que esa riqueza llegue a todos. Pero sobre todo es un movimiento que hace del trabajo, como decía Erico, de la industrialización, pero no caprichosamente de la industrialización, porque la industrialización es agregar valor a lo que se produce, no es solamente tomar de la tierra y venderlo, sino agregar valor, y hace de la industrialización y hoy de las nuevas industrias, porque no nos quedamos solo en aquel año o en aquella década del 40 o década del 50 donde la industria era de un modo, sino que también hoy la industria es la industria del conocimiento. Y ahí tenemos nosotros un ejemplo claro en nuestro gobierno provincial que ha hecho de la industrialización, del trabajo, de la industria nueva del conocimiento y también, y en esto de ser moderno siempre el peronismo, de esta nueva industria que es la industria cultural, ¿sí? Siempre generando oportunidades para el que menos tiene, oportunidades para todos, haciendo de la educación una bandera permanente con planes que son ejemplo en toda la nación, como el boleto educativo gratuito, que parecería que es un derecho que bajó del cielo y nacemos con él, y no, esos derechos se conquistan, se defienden, se trabajan todos los días, ese y todos los derechos, y se defienden en la calle, en las unidades básicas, se defiende en nuestros trabajos, junto a nuestras familias también, y por supuesto que se defienden en las urnas. Por eso es muy importante que este próximo domingo, 26 de octubre, que tenemos un desafío como cada vez que hay elecciones y que es la oportunidad que nos da esta bendita democracia a veces denostada, esta bendita política muchas veces criticada, es la oportunidad que nos da, decía, para seguir defendiendo esta idea que se nos tiene que hacer himno y se nos tiene que hacer carne. Por eso pensemos en esto el próximo domingo, porque los días más felices fueron, son y serán permanentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, nuevamente. Gracias por estar hoy acá recordando este 17 de octubre. Eric o Érico, después que lea el libro voy a saber cómo llamarte. Pero principalmente, miren, esta mañana muy temprano comenzaba la jornada de trabajo en el sur del departamento. Yo decía, tiene que ser un día 17 de octubre que yo tenga que hacer este trabajo. Y con los equipos técnicos del Ministerio de Educación fuimos a una localidad que no tiene colegio secundario, ¿no? Y que venimos trabajando para que se abra el colegio secundario, para que los chicos dejen de levantarse a las 5:30 de la mañana y tomen colectivos para el norte y para el sur, para ir a educarse, ¿no? Y quiero yo eso que se llama justicia social, acercar la educación donde no la hay. El Érico hablaba del padre Jorge, ¿no? Que fue un tipo que reforzó la educación que había en Brinkmann. Y la justicia social se hace todos los días con lo que poco o mucho que podemos hacer. Y la educación es fundamental, ¿no? La alegría de los padres que tenían hoy cuando estábamos en la reunión de decir, mi hijo es promo de la primaria y el año que viene no va a tener que viajar, no va a tener que irse a estar 12 horas afuera y se va a quedar acá, ¿no? Eso es acercar justicia social. Y ayer tuve la suerte de estar en La Tordilla,
en donde se incorporó esa localidad al camino de Brochero. Y yo, mientras escuchaba, ¿no? ¿Por qué? Porque se terminaron los estudios científicos que determinaron que la familia de Brochero era de La Tordilla. Y resulta que Brochero era más peronista que nosotros, ¿no? Porque un tipo que llevó el agua tras la sierra hace 150 años atrás. Un tipo que peleaba para que el tren llegue atrás la sierra. Iba y hablaba con los gobernadores, con los presidentes. Eso es justicia social, ¿no? Llevar los servicios, llevar las comodidades para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y creo que el peronismo es eso, es trabajar por los demás, trabajar por el bien común. Cuando hablan de que la obra pública es mala, no, puede ser que quienes ejecutan la obra pública sean malos, pero la obra pública nos acerca a todos, a la comodidad, a las posibilidades. ¿Qué hubiéramos hecho los cordobeses y los argentinos si no hubiéramos tenido obra pública? ¿Cómo se hacen las rutas? Si nosotros pagamos nuestros impuestos para que esos impuestos vuelvan en cosas que son fundamentales, ¿no? Bueno, entonces todo eso es justicia social. Y yo les digo siempre a los chicos cuando voy a las escuelas a hablar, esta foto de hoy no es lo que somos los argentinos. Yo lo veo a mi tía allá, ¿no? Y si mi abuela estuviera viva, yo no sé qué diría. Porque me decía, mi hijo, usted cuando llega saluda, cuando se va saluda. Buenos días, buenas tardes. Cuando toma mate los grandes, los chicos no toman. Reglas de respeto, reglas básicas de convivencia. Y hoy, sentarte frente a una tele y mirar al presidente de la nación faltándole el respeto a las personas con discapacidad, a los jubilados, a los trabajadores. Eso no somos los argentinos. Los argentinos tenemos otra idiosincrasia que nos inculcaron nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres. Por eso lo que decía el Polvi y el Mauricio, el 26 no es una elección más. Hay que ponerle freno a esta locura colectiva que estamos viviendo. Y ojo, porque somos respetuosos del sistema democrático y queremos que al presidente le vaya bien. Pero el presidente tiene que gobernar para los 50 millones de argentinos. No hay ciudadanos de primera y de segunda. No hay provincias de primera y de segunda. Y por sobre todas las cosas, debe tener la capacidad para darse cuenta que conduce a 50 millones de argentinos y que yo, como uno de esos 50 millones, necesito que cuando él se dirija a mí, se dirija con respeto. La regla básica y la elemental y número uno. Eso, y en eso hay que trabajar para ponerle freno el 26. Sí, necesitamos dejar de pelearnos, necesitamos dejar de que todo sea blanco o negro y tener la capacidad de escucharnos, de transmitir, de hablar. Es lo que le hace falta a nuestro país. Tenemos un país maravilloso. Salgamos a los campos, salgamos a la ruta. Los campos verdes con el trigo que se empieza a poner amarillo. O sea, los emprendimientos lecheros que hay a lo largo de toda nuestra provincia. Las industrias que tenemos. O sea, nosotros somos otra cosa, no somos el atropello, no somos la falta de respeto, ¿no? Y creo que en eso tenemos que trabajar. Por eso les quiero agradecer que estemos hoy acá para festejar el 17 de octubre, saber que podemos pensar distinto, pero tenemos que tirar para el mismo lado. Hoy nuestro compromiso es acompañarlo al intendente, al Mauri. Ese playón que tenemos en el ferrocarril es justicia social, un pedido de muchos años de los profes, de educación física, de las instituciones, ahí en el centro de la ciudad para que lo utilicen los limanenses, las instituciones, las escuelas, los clubes, las obras de cloacas, eso es justicia social, chicos, y el Mauricio la está gestionando, al igual que el cordón cuneta para llegar a los barrios, ¿no? Cada uno de los programas que se aplican desde el gobierno provincial a través de la municipalidad, eso es justicia social, las escuelas. Y recién les decía en el acto de Porteña,
el peronismo es una forma de vida. Nosotros defendemos la independencia económica que decía el Paul, y a mí me da vergüenza que nuestro presidente tenga que ir todos los meses a Estados Unidos a firmar convenios con nombres que ya no entendemos más. Y que digan que No. nos van a mandar plata de Sí, acuerdo al ganamos. partido que ganen. No podemos Exactamente. permitir que entren en la organización social de nuestro país. Exactamente, ¿no? Eso es, nos da vergüenza, A ¿no? mi edad me dan ganas de llorar, Totalmente, Ronald. realmente. Sí, y principalmente, miren, eso es peronismo, ¿no? El defender la educación pública, eso es peronismo. Vamos a tener universidades provinciales al alcance de la mano, en San Francisco, en Mortero, en Las Varillas, en Arroyito, ¿no? El defender la salud pública, eso es peronismo. Pero también es peronismo el caminar por la calle y saludar, acompañar a nuestros familiares y a nuestros amigos cuando se muere un familiar o un amigo, enterrar a nuestros muertos, eso es peronismo. Acompañar a quien más lo necesita, eso también es peronismo. Los actos cotidianos de la vida es peronismo, ¿no? Por eso tenemos que trabajar, estar bien parados y acompañarnos entre todos, y tener en claro de dónde venimos para saber a dónde vamos. Así que el 26 vayamos a votar, no importa por quién. Yo no voy a votar a Juan, seguramente va a haber otros que van a votar a la Nati, o a Edgar Bruno, que es otro de nuestros candidatos, o a Carro, que es otro de los candidatos. Pero vayamos a votar. La democracia tiene que ser una fiesta, y pidamos que entre todos colaboremos para que este país, en el cual hemos tenido la bendición de nacer, sea lo mejor posible. Y sigamos acompañando al Mauri, marcando los errores que hay que marcar, pero defendiendo, cuidando las espaldas y celebrando los logros que día a día este gobierno municipal tiene adelante. Feliz 17 de octubre, viva Perón, viva Evita. Allá.